Muy bien, aquí estamos para compartir con usted este tema que estoy seguro nos va a ayudar a todos. Voy a ir despacito, y yo espero que usted ponga mucha atención, que usted no se pase, sino que usted se mantenga aquí a través de este canal, de este medio que Dios nos permite usar para compartir la palabra de nuestro Dios. Como dije, yo soy el pastor Giovanni Calderón. Transmitimos en vivo desde San José, Costa Rica, para el mundo. Así que a la distancia, que nuestro Señor le dé mucha, pero mucha paz. Hoy voy a hablar con respecto a cómo aplicar la fe. Porque muchos de nosotros, cuando se nos pregunta qué es la fe, inmediatamente aplicamos un texto que hay en Hebreos capítulo 11, versículo 1. De una vez, desde que nos preguntan, ¿y para usted qué es la fe? Entonces de una vez decimos, y esto por la enseñanza nuestra también, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, esa es por lo general la definición que todos damos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero ahondar un poquito más al respecto. La Biblia dice que todo fue creado por fe, porque no existía nada, pero que de pronto el universo fue creado por la fe. ¿Y quién fue el que creó el universo? Sí, nuestro Dios. No existía nada, pero nuestro Dios comenzó a hablar, y al menos nosotros tenemos registrado el libro del Génesis, que es la creación de este planeta. Nosotros vemos como nuestro Dios, que no existía nada, Él decía y se iba creando conforme Él iba diciendo. Pero al final de la creación, en el libro del Génesis, capítulo 1, creo, Génesis, sí, voy a leerlo aquí, Génesis capítulo 1, 26, 28, dice, ya cuando Dios va a crear al ser humano, y voy a llevármelo hasta que usted y yo comprendamos la fe, realmente lo que significa la fe, que es más, es por la fe, la certeza de lo que espera, convicción de lo que no se ve, es más que esto, hay que entenderlo. Entonces dijo Dios, ya hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este versículo. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No lo quites un tirito. Hagamos al hombre. Y alguien me dice, ¿y quién estaba con Dios? Nuestro Dios sabía la manifestación que Él iba a tener para con el ser humano. Nosotros conocemos la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, el que nos guía, el que nos enseña las cosas hoy en día. Entonces nuestro Padre, conociendo todo, como Él se iba a manifestar al ser humano, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esas dos palabras son claves. Y otra vez, Él es el autor de la fe. O sea, quien creó la fe, no es quien creó, es que Él es fe. Él es amor, Él es fe, Él es santo, Él es eso. La naturaleza de Dios es esa. La fe está en Él es fe. Y entonces dijo en ese momento que iba a crear al ser humano a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vaya pensándolo, porque esto es un asunto que hay que pensarlo. Y luego el versículo, vamos a ver, y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó.
Esto es lo que dice la Biblia. Varón y hembra los crió. No hay algo ahí por medio. Varón y hembra los crió, a imagen y semejanza de Dios. Y luego dijo, los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Bueno, y le dio la misión a ese hombre para que cuidara la tierra, la trabajara, la protegiera, hiciera en la tierra lo que realmente ese hombre quería hacer, trabajarla, cuidarla, en fin, todo lo que el deseo de Dios para que ese hombre pudiera tener los alimentos diarios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros vemos el libro del Génesis, usted va a leer que dice que el hombre era de barro. Pero ese hombre adquiere vida cuando Dios sopló en su nariz el soplo divino y dice que fue el hombre un ser viviente. Por eso es que los científicos han visto que, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que la Biblia dice, lo que yo creo. Entonces, simplemente es barro, como algún día ese cuerpo llegará a ser, simplemente barro, polvo eres y al polvo regresarás. Pero el cuerpo, ¿cómo se llama? El hombre al ser, ¿un qué dijo de barro? ¿Un qué? Formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó ahí, llamémoslo así. Hay un cuerpo inerte allí, hecho de barro. No respira, no habla, no se mueve nada, simplemente está hecho de barro, vaya captándolo. Pero cuando Dios sopla en su nariz, ese comenzó a tomar vida y se constituye en un ser viviente por el aliento, por el soplo de Dios. Ese muñeco de barro toma vida y lo conocimos como Adán, el primer hombre, nuestro primer padre, Adán. Ahora, ¿qué es semejanza y qué es imagen? Porque es lo que hay que entenderlo muy bien. ¿Qué es semejanza y qué es imagen? Porque otra vez, ¿qué es lo que dice? Que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Entonces, hablemos primeramente de la semejanza. Según el diccionario, y que estoy muy de acuerdo, la semejanza es la relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Es la relación entre personas o cosas. En este momento sería entre Dios y el ser humano. La relación entre Dios y el ser humano que tienen características comunes. Entonces, cuando Dios sopla en ese ser humano, entró la semejanza de Dios. Y el ser humano comienza a tener características divinas. Comienza a tener una naturaleza divina. Y no es de extrañarnos, porque Pedro dice que en Cristo uno tiene la naturaleza divina. Entonces resulta que ese Adán que está en el huerto habla directamente con su Creador y su Creador habla con él, porque él está en un periodo de inocencia, Entonces él nace pudiendo amar como Dios ama. Él nace con la facultad también de perdonar. Él nace con todas estas cosas lindas de Dios, con una visión linda de crear, de construir lo bueno. ¿Me está yendo? De construir lo bueno. La mente de él en ese momento era buena.
era buena. Y es más, hasta cuando Dios le da a su esposita, Él se alegra. Y Él dice, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios se la da como una ayuda idónea. Y en ese momento los dos andan desnudos. ¿Por qué? Porque no había malicia de nada. Tienen la imagen de Dios. No hay malicia de nada. Ellos caminan por allá y ellos tienen una mente sana, una mente limpia. No hay una morbosidad en ellos porque todavía no ha entrado el pecado a ellos. Entonces, la semejanza del hombre con Dios o de Dios con el hombre es esas características comunes, espirituales, morales que el ser humano tenía en ese momento. Quiero que lo escuchen. ¿Y qué es la imagen? Escuchen. Es la figura de una persona o cosa captada por el ojo. Así dice el diccionario. Por un espejo, por un aparato óptico, por una mega fotografía, que es la imagen. Si yo me paro en un espejo, usted no está reflejando otra imagen, está reflejando la mía. Y si usted se para en un espejo, usted está reflejado ahí, usted se ve. Y usted no puede decir, este es otro. No, esa es su imagen. Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, ellos tienen la imagen de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios. Si cualquiera de nosotros, que no se podía hacer, pero si cualquiera de nosotros hubiéramos estado allí en el Edén, solo observando, hubiéramos captado en Adán y en Eva antes del pecado, hubiéramos dicho, Padre, ellos tienen el reflejo de Dios. Sí, ellos tienen la esencia de Dios. Piensan como Dios, aman como Dios, cuidan las cosas como Dios, crean cosas. Si hubiéramos sido observadores y hubiéramos podido tener en ese tiempo una fotografía, tomamos fotos, hubiéramos visto en ellos la imagen de nuestro Dios, porque no conocían pecado, eran puros, eran santos, no había maldad en ellos y la gloria de Dios estaba sobre ellos. Entonces, en el Edén, nuestros primeros padres antes del pecado tenían esa imagen y esa semejanza de Dios. Y por ende, ellos tenían también internamente esa fe de Dios. Porque Dios no se guardó nada. Cuando introdujo en el ser humano, dio ese soplo y ese ser humano, nuestros primeros padres, se levantaron y comenzaron a vivir. Dios no se guardó nada. Dios no dijo, lo voy a hacer a imagen y semejanza, pero ellos no van a poder criar, ellos no van a poder creer, ellos no. Dios sopló en ellos aliento de vida y en ese soplo de vida iba lo que Dios era. Lo que Dios era. Ahora a nosotros, bueno, a la gente les hacen, ¿cómo se llama? Para saber la paternidad, un ADN. Y no hay quite. No hay quite. Si se lo hicieron bien, ahí dice, usted es el papá un 99% o no. No hay quite. Porque en ese examen sale el gen de papá y se compara con el del hijo y dice, sí, son los mismos genes. Pues nosotros también al inicio, Adán tenía ese gen divino y tenía todo lo de Dios, criado a imagen y semejanza. Hasta aquí vamos bien. Pero ¿a dónde comienza? Y aquí voy a decir algo que quizás algunos difieren de mí, de mi persona, y yo respeto. ¿A dónde el ser humano comienza a deteriorar la imagen y semejanza de Dios? ¿En qué momento, oiga bien, en qué momento
se comienza a deteriorar la imagen y semejanza de Dios. Porque voy a decir algo, yo no estoy para defender a Dios, pero Dios le dio, al soplar en él, le dio también un libre albedrío. Dios tiene un libre albedrío. Dios es el libre albedrío. A nuestro Señor nadie le obliga a que haga esto, no. Nuestro Señor tiene un libre albedrío. Y al soplar en el ser humano le dio un libre albedrío también. Y Dios simplemente, al darle un libre albedrío, también le da una guía para que él pueda seguir disfrutando de Dios. Y por eso, como no quiere hacerlo esclavo, ni lo quiere obligar, entonces, y Dios sabe que ese ser humano tiene un libre albedrío, entonces le dijo: ok, vamos a hacer algo, puedes comer de todo, pero de este no, de un árbol. Pero el ser humano tiene un libre albedrío. Alguien dice: pero ¿por qué, si Dios sabía de que el ser humano iba a hacer eso, por qué le permitió eso? Porque si no lo hubiera hecho un esclavo, si no hubiera tenido que andar Dios: no, Adán, no, Adán. Mala comparación, como cuando voy perdonando y guardando siempre la distancia, como uno hace con un perro. ¿Qué es lo que hace con usted un perro? No, bájese de ahí, no entre. Usted hace eso con un perro. Entonces, ¿cómo iba Dios a estar haciéndoselo al ser humano? No, Adán, no toque, Adán, Eva, cuidado, que no, salgan de ahí. No. Dios le da un libre albedrío. Y así como Él tiene su libre albedrío, Dios lo transmite al ser humano. Claro, lo guía para que el ser humano vaya justamente por el camino del bien y él pudiera disfrutar cada día de su Dios, pero no lo obliga. Y de eso se aprovechó el enemigo. Según el libro del Génesis, de eso se aprovechó. Y comenzó a meterle al enemigo ideas. Ay, pero ¿por qué? Porque Dios le dio un libre albedrío. Así como Dios piensa, Dios hizo que Adán pensara. Y así como Dios toma decisiones, Dios logró también que Adán y Eva tomaran decisiones, porque no los hizo esclavos. Entonces el enemigo comenzó a metérseles con que Dios ha dicho, y comenzó a tergiversar lo que Dios había dicho. Porque Dios le había dicho al hombre: coman de todo, disfruten, trabájenlo. Y el enemigo comenzó a decirle: no, Dios lo que quiere es que ustedes no sean igual a Él. Y comenzó a tergiversar lo que Dios había dicho. Hasta que llegó el momento que, si usted lee el libro del Génesis, el hombre llega y cae en el pecado. Y por causa del pecado, mijitos, la imagen y semejanza de Dios, por eso digo, algunos van a diferir de mí. Algunos dicen: no se perdió. Yo creo que por causa de ese pecado, la imagen y la semejanza de nuestro Dios sufrió un deterioro. Porque después del pecado, ya nosotros vemos que ya nuestros primeros padres comienzan ya a actuar diferente. Ya ellos se esconden. Después de que tenían la tranquilidad de andar desnudos y todo, porque estaban en ese tiempo de una conciencia pura, ahora ya ellos conocen el bien y el mal. Y ahora Dios dice: ok, señores, durante el tiempo de conciencia yo los guié, yo les hablé en el huerto, pero ustedes ahora conocen el bien y el mal. Ahora la responsabilidad es de ustedes directamente. Ustedes van a tener que escoger si caminar en el bien o caminar en el mal. Y nosotros vemos que ya esa imagen y esa semejanza de Dios fue deteriorada. Porque ya nosotros vemos que ya ellos piensan diferente. Ya ellos se ven desnudos y se tapan. Antes no. Dios hablaba directamente con ellos en el Edén. Ahora solamente los buscó y les dijo: ¿por qué se esconden? ¿Quién los engañó?
y lo sacó de aquel lugar que se llamaba el Edén, donde ellos tenían una relación muy directa con Dios. Lo saca. Pero después de ahí, que ellos salen de ahí, vemos ya que ya aquella imagen y semejanza de Dios se comienza a perder, y ya nosotros vemos a Caín pensando diferente, ya no con una mente pura, ya no con una mente de construir lo correcto. Ya lo vemos a él de que ahora él ofrece una ofrenda por ofrendar, nada más por cumplir. Ya vemos de que él comienza a pensar también, ya los sentimientos de él ya no son los correctos. Ya de pronto piensa, voy a matar a mi hermano. Y comienza esa imagen y semejanza de Dios a ser estropeada. A ser estropeada. Y ya, si nosotros hubiéramos ido a tomar fotos después de que Adán y Eva salieron del Edén, ya nosotros no lo miraríamos con la imagen de Dios, porque ya ellos están llenos de pecado. El pecado los absorbió y el pecado los separa al hombre de Dios. Escuche, el pecado separa al hombre de Dios, y ya ellos no tenían esa gloria, esa presencia de Dios en ellos. Y si lo hubiéramos tomado la foto, así como la tomamos en el Génesis, y dijimos, wow, la gloria de Dios, el resplandor de Dios, ya fuera del Génesis, después del pecado, ya la foto que lo hubiéramos tomado sería completamente diferente. Simplemente gente pecadora, y luego nacen sus hijos y comienzan también la maldad en el mundo. ¿En qué momento un ser humano comienza de nuevo a restaurar su imagen y semejanza de Dios? ¿En qué momento? Porque al reestructurar la imagen y semejanza de Dios, en ese ser humano comienza un gran cambio. Su mente comienza a cambiar y ya comienza a pensar más como Dios. Sus sentimientos ya comienzan a cambiar, y ya no son sentimientos de rencor, de odio, de maldad, sino más bien son sentimientos que lo llevan a amar. Aquel que antes odiaba y ahora ya comienza más bien a perdonar. ¿En qué momento en nuestra época, esa imagen y semejanza de nuestro Dios comienza a ser restaurada? ¿En qué momento? Porque yo voy a una iglesia. No, hay gente que va a la iglesia y siguen con la imagen y semejanza de Dios muy deteriorada. Y por eso usted lo mira, de que llegan a la iglesia a hacer bochinches y a dividir las iglesias y a hablar mal de uno, a hablar mal del otro, porque su imagen de Dios y semejanza de Dios está deteriorada. ¿Y en qué momento uno puede restaurar la imagen y semejanza de Dios? Desde el momento, escuche, desde el momento en que ese ser humano, llámese como se llame, sea mujer o sea hombre, desde el momento en que ese ser humano comienza una estrecha relación con nuestro Dios, a partir de ese momento ese ser humano comienza, por medio de esa relación estrecha con su Creador, comienza a restaurar la imagen y semejanza de Dios. Piense. Hablemos en el Antiguo Testamento de Moisés. Moisés fue traído a este planeta con la misión de ser el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. Sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Usted conoce la historia, Éxodo. El niño fue protegido, fue echado en una barquita ahí ¿cómo se llama? De mimbre, y fue por el río. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés que lo llevó a huir de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo? Y él no soportó. Él no soportó ver a un egipcio golpeando a uno de su pueblo y lo mató, simplemente lo mató. Y salió y pasó 40 años
40 años. Y cuando ya él tiene 40 años y está trabajando con las ovejas del suegro Jetro, va pasando por ahí, usted conoce la historia, ve una zarza que no se quema, no se quema, no se quema, no se quema. Y él se arrima y Dios le dice, ven acá, quítase los zapatos, porque el lugar que más santo es. Y a partir de ese momento, Moisés comienza a tener una estrecha relación con Dios. Y ya Moisés decide cosas que van acorde a la imagen y semejanza de Dios. Ya Moisés no volvió a matar a nadie. Ahora Moisés está dispuesto a perder toda la fortuna y el tesoro y el dinero y el oro y todo que podía adquirir por ser hijo de Faraón. Ahora eso él lo deja a un lado con tal de ir y sufrir a favor del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando él comienza a tener una estrecha relación con su Creador. Su Creador lo llama, le habla, le da una misión, y a partir de ese momento Moisés comienza a tener una estrecha relación con Dios, y por eso otra vez él comienza a recobrar aquella imagen y semejanza que había sido dañada por el pecado. Y se convierte en el hombre más manso que ha existido en la tierra. Y uno de los hombres más valientes que uno puede ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque él entendió, a mí me conviene vivir tomado de Dios, tener una estrecha relación con Él, a tal punto que cuando Él va a salir con Israel por el desierto, Él dice, Dios, usted me dice que yo lo saque de aquí, pero no me dice quién va a ir conmigo. Entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces Él dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Porque ya Él comienza a tener esa relación estrecha con su Creador, y su imagen y semejanza de su Creador comienza a ser restaurada. ¿Cuándo San Pablo comienza? Porque puse uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. ¿Cuándo Pablo comienza a restaurar su imagen y semejanza de Dios? Cuando practicó la religión farisea, del fariseísmo. No. Él comienza otra vez a mantener imagen y semejanza de Dios, que él pensaba como Dios, actuaba como Dios, actuaba en el nombre de Dios más bien, y que él decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo que para mí era ganancia, ahora no me importa eso, solamente yo quiero conocer al Señor. Cuando Pablo comienza a pensar diferente, a actuar diferente, cuando Pablo comienza realmente a mostrar la imagen de Dios en su vida, a tal punto que él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo comenzó a mostrar de nuevo la semejanza y la imagen de Dios, cuando él comienza a tener una relación muy estrecha con el Señor, él va persiguiendo, él va a Damasco a traer cristianos presos y tiene un encuentro con el Señor, y él dice, y queda ciego, y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús al quien tú persigues, y quedó ciego. Y él le dice, ¿qué quieres que haga? Entonces, a partir de ese momento comienza una conversión genuina del apóstol Pablo. Era un religioso, y comienza una conversión genuina del apóstol Pablo, y ya Pablo habla el lenguaje divino. Los sentimientos de Pablo son los sentimientos de Dios en él. La manera de pensar de Pablo era la manera de pensar de Dios. La gente, cuando miraba a Pablo, miraban de alguna manera la imagen de Dios, porque un día hasta una mujer dirigida por el mismo diablo iba detrás de él gritando, estos son hijos de Dios Altísimo, estos son hijos de Dios, porque en Pablo se miraba la imagen. La gente miraba en Pablo la imagen de Dios. Cuando la gente te mira a ti, ven la imagen de Dios en tu vida. Piénsalo. Cuando la gente te escucha, cuando la gente te mira actuar, miran en usted
o en mí la semejanza de Dios? ¿O solamente mira un poco de personas malcriadas, gritonas, rebeldes, que odian, que están llenas de rencor, llenas de amargura? ¿Qué miran en nosotros? Porque la imagen y semejanza de Dios no es restaurada, escucha bien, por una religión. Llámese cual se llame. Usted puede ser un evangélico y puede tener la imagen de Dios muy deteriorada y la semejanza de Dios nada que ver. Simplemente dicen, ¿para qué buscar de Dios? Para ser igual que ese, igual que esa, que es un malcriado, que es un chichoso. ¿Cuántos hijos no quieren ir a la iglesia por ver a mamá, por el testimonio que les da mamá? Porque mamá no muestra una imagen y semejanza restaurada. Miran una mamá que va a una iglesia, que los manda a orar, pero luego en casa la miran lleno de odio, mala crianza, hablando mal y un montón de cosas. Por eso mucha gente no quiere hoy buscar de Dios. ¿Por qué? Porque los que nos llamamos cristianos no nos hemos preocupado porque la imagen y semejanza de Dios que está en nosotros y que fue deteriorada por el pecado, al mantener esa estrecha relación con Dios, podamos nosotros mostrar su gloria. Y por ende no hay fe, porque si la imagen y semejanza de Dios está deteriorada, la fe que está en nosotros, que Dios depositó al soplar en nosotros aliento de vida, porque iba, no se guardó nada, iba también voy a decirlo así, en el paquetito iba también eso que se llama fe. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos construir, para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos hacer un montón de cosas para sujetar a los demonios, para sanar a los enfermos, para ser hombres y mujeres valientes. Todo eso viene en el soplo divino, pero el pecado nos estropea la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto también la fe. Por eso es que hay mucha gente que va a las congregaciones, cantan y todo, pero no hay fe. Es que yo lo digo. No, es que la fe no es un asunto que yo digo. Todo el mundo en Costa Rica, todo el mundo tiene fe. Ay, sí, gloria al Señor, bendito Señor. Yo tengo fe. No, pero es una fe de labios. No es una fe, esa fe que Dios metió en el ser humano desde un inicio. ¿Y por qué no se desarrolla? Porque muchas veces no hemos cuidado en tener una buena relación con nuestro Dios a través del Espíritu Santo, para que esta imagen y semejanza del Altísimo que Él nos dio sea restaurada. Solamente cuando la persona comienza a vivir una estrecha relación, no con una religión, ¿me está escuchando?, sino una estrecha relación con su Creador, comienza su imagen y semejanza de Dios en él a ser restaurada. Vea por ejemplo lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante. Mire, esto habla con respecto a nuestro Señor Jesús. Él es, hablando de nuestro Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, piense en esto. Él es, que si yo me corro aquí, tapo aquí. No hay un ángulo mejor, no. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que cuando las personas miraban a nuestro Señor por las calles de Palestina, tenían que ver en Él algo completamente diferente de todos los seres humanos que paseaban por esas calles. Era la imagen divina. Era la imagen divina. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Okay? Él está en forma humana, pero sin pecado, porque nuestro Señor no cometió pecado. Entonces, en esa forma humana, Pablo dice que él era la misma imagen de Dios, del Dios que no se ve, lo podían ver en él, la imagen, lo podían ver en él. Y luego sigue diciendo, el versículo, él es el primogénito de toda creación, y dice el 16 así, porque en él, en nuestro Señor, fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea que Él es el Dios creador hecho humano.
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que el Dios del Génesis ahora toma forma humana y 2000 años atrás viene a este planeta y se le conoce como el Verbo de Dios. Y Él fue el que creó todo. Y luego dice, creo también el 17, así dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, que Él, el Creador, toma forma humana, pero se le mira en su forma humana sin pecado, la imagen de Dios. No solamente era la semejanza de Dios, sino la imagen de Dios, porque la semejanza era que nuestro Señor vino a perdonar, nuestro Señor llamó a la restauración, nuestro Señor vino a salvar, nuestro Señor vino a amar, nuestro Señor no guardó rencor. Esa era la imagen de la semejanza de Dios en Él, y la imagen era que la gente miraba en Él la misma presencia del Padre. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es quien las mantiene. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oiga, Él, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, la plenitud de Dios estaba en nuestro Señor Jesús. Esto es lo que dice. Y luego mire lo que dice también, ya con este termino el versículo 20, termino este pasaje. Y por medio de Él reconciliar, escuche, por medio de nuestro Señor reconciliar consigo todas las cosas. Y perdóneme, entre todas las cosas estamos nosotros, todas las cosas creadas, estamos nosotros. No somos una cosa, pero somos parte de una creación. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces, si usted y yo queremos, léalo ahí, si usted y yo queremos que nuestra semejanza, imagen de Dios sea restaurada, tenemos que venir a nuestro Dios, tenemos que venir a nuestro Señor. No es la religión evangélica, no es la católica, no es la Testigo de Jehová, no es el Islam, ¿me está escuchando? No es ese tipo de filosofías y religiones lo que va a restaurar nuestra imagen y semejanza de Dios. No, es Él mismo que dejó su trono y vino a morir por cada uno de nosotros en una cruz, para que a través de Él, en el Antiguo Testamento era una relación un poco diferente, era un trato muy directo de Dios, pero en este tiempo es el tiempo de los gentiles para nosotros también. Es el nuevo pacto, donde si yo quiero que mi imagen y semejanza de mi Dios en mí sea restaurada, y yo comience a pensar diferente, yo comience a actuar diferente, yo comience a construir cosas para bien, no para mal, yo comience a caminar acorde a Dios, y que la gente pueda ver en mí, en este ser humano, algo diferente, y que sea la imagen de Dios, que la gente diga, no, Él no es Dios, pero qué hombre, qué mujer esa, él o ella tienen algo diferente. ¿Qué es la diferencia? Sí, la diferencia es que está en ellos la imagen de Dios. Dios no tiene cuerpo. Yo sí tengo cuerpo, pero mi cuerpo físico puede mostrar también los rasgos del amado Creador, del amado Dios, como pasó con nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Pero él no cometió pecado. Usted, pastor, sí, yo cometí pecado, y por mi pecado la imagen y semejanza de Dios fue deteriorada. Pero Él viene, según lo que estoy leyendo en el último versículo 20, Él viene, ¿para qué? Para que por medio de su sangre, dice, yo pueda tener la paz con Dios. O sea, viene y restaura por medio de su sacrificio mi relación con Dios, para que yo pueda tener la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Por eso, ¿cómo una persona que anda en malos pasos va a tener la imagen de Dios?
Como una persona que habla mal va a tener la imagen de Dios. Como una persona que dice un montón de palabras groseras va a tener la imagen de Dios. ¿Me escuchan? No puede tener la imagen de Dios, porque Dios no habla así, Dios no piensa así, Dios no actúa así, Dios no guarda rencor, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios tiene compasión. ¿Cómo una persona envuelta en el pecado va a poder tener la semejanza y la imagen de Dios? Y por ende, ¿cómo va a tener la fe? Si su imagen y semejanza está deteriorada completamente por causa del pecado. ¿Cómo? Entonces es muy sencillo ver cuando la imagen y semejanza de Dios ha sido restaurada. La gente piensa diferente, sus sentimientos son diferentes, construye cosas diferentes, piensan en lo mejor para otras personas y no tanto para ellas. Comienzan a vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió, como Pablo también dice que él vivió, como Pedro vivió. Ellos comenzaron a tener una forma de vida completamente diferente. ¿Cómo puede decir una persona que va al templo y que de vez en cuando se lo echa y que anda pensando mal y que se mete por aquí y hace por allá lo otro? ¿Cómo puede decir que en él está la imagen y semejanza de Dios? No, se deterioró por causa del pecado. Pero cuando viene a nuestro Señor Jesús, dice que su sacrificio en la cruz nos restaura y que en él somos nuevas criaturas. De lo que Pablo dice a los Romanos, capítulo 8. Vea esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una pregunta, porque hay gente que dice, ¿ustedes creen en la predestinación? Vea, a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Y a quién no conoció Dios? ¿A quién no conoció? O sea, no fue que Dios conoció a estos y ustedes van a ser predestinados para ser salvos y ustedes para el infierno. No, a todos, Dios nos conoció a todos y a todos nos predestinó. O sea, nos predestinó, nos marcó el camino para que nosotros, nos dio la oportunidad para que nosotros también fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque si nosotros tenemos la imagen de su Hijo, estamos teniendo la imagen de Dios. Porque ya usted leyó lo que Pablo dice también a los colosenses. Si yo tengo la imagen de Jesús en mí, estoy teniendo la imagen de Dios, porque Jesús es Dios. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego sigue diciendo en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces es una cadena. Por eso, si nosotros queremos que nuestra imagen y semejanza de nuestro Dios sea restaurada, tenemos que venir a Él. Tenemos que venir al Señor. Léalo otra vez. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Les dio su gloria. En una oportunidad nuestro Señor dijo, Padre, la gloria que me has dado, yo se las doy también a ellos. Entonces, cuando nuestra imagen y semejanza de Dios es restaurada por la obra redentora de Cristo, que se perdió por causa del pecado, pero es restaurada por la obra redentora de nuestro Señor y por mi fe en Jesús, entonces la fe también comienza a desarrollarse en cada uno de nosotros de una manera muy pero muy fuerte. En 2 Corintios 3:18, que estoy viendo aquí las notitas que tengo, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados nosotros ya, mirando cara a cara como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. ¿Sabe qué es transformar, verdad? ¿Sí? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, que el Espíritu del Señor, al venir nosotros al Señor y comenzar a tener una estrecha relación con Él, el mismo Espíritu comienza otra vez a restaurar la semejanza y la imagen que Dios nos dio desde el principio
de la creación. De ahí, escuche bien, nosotros comenzamos también a desarrollar la fe de Dios. Y usted me dice, ¿por qué la fe de Dios? Porque hay gente que tiene fe en las imágenes, hay gente que tiene fe en las agüitas, hay gente que tiene fe en el limón partido, hay gente que tiene fe en ese montón de fetiches que no van acorde a la fe divina. Hay gente que tiene fe, y en esto te voy a molestar. Hay gente que tiene fe en estampita, hay gente que tiene fe en la medallita, hay gente que tiene fe en el rosario que se pone aquí en las manos, hay gente que tiene fe en la valija que sacan en Navidad para dar vueltas, hay gente que tiene fe en el grano de café, hay gente que tiene fe en un montón de cosas, pero no es la fe de Dios. Cáptelo, no es la fe de Dios, porque Dios nunca nos mandó a que tuviéramos fe ni construyéramos imágenes de nada aquí en la tierra, de nada. Nos basta la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Por eso estoy hablando que cuando la persona comienza a tener esa restauración de su imagen y la semejanza de Dios en su vida por la obra redentora, por la fe en nuestro Señor y por la obra del Espíritu de Dios, esa persona comienza a desarrollar una vida de fe. Y ya se acuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, sin la fe correcta. Y se acuerda también que todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces ya esa persona comienza, quizás como usted, a desarrollar esa vida de fe. Yo espero que me esté comprendiendo, porque hablar de esto no es fácil. Y por eso dije, voy despacio. Y cuando esa persona comienza ya a desarrollar esa vida de fe, se cumple lo que Habacuc dijo. ¿Qué dijo Habacuc, el profeta? O Dios a través de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces ya esa fe que comienza a desarrollarse al haber una imagen y semejanza del Altísimo restaurada, y ese hombre y esa mujer comienza a vivir por la fe, no por vista. Ya entra en una dimensión espiritual un poco diferente y comienza también a agradar a Dios, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La fe de Dios, no la fe en las cosas. La fe, si no hay esta fe en nuestro Dios, es imposible agradar a Dios. Aunque vayamos a un templo, aunque hagamos un montón de cosas. Por eso es importante esa estrecha relación con nuestro Dios. Porque entonces ya esa persona, sus sentimientos son diferentes, su actuar es diferente. Lo que él quiere construir, lo quiere construir para la gloria de Dios. Y comienza la fe en él a crecer, a desarrollarse, y la fe se convierte en más que decir, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo más para él o para ella. Es una vivencia en su Dios, es un despertar en Dios, es un creer a Dios, es un caminar en Dios. Pablo dice en Romanos 10:17 lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como ya esa persona es restaurada a su imagen y semejanza, y comienza a tener una relación estrecha con el Señor, entonces ya esa persona comienza a tener una sensibilidad más a las cosas divinas, a la palabra, a la oración. Ya comienza a vivir una vida espiritual, y al ir viviendo una vida espiritual, dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces esa persona ya comienza a crecer en fe, cada día más y más, porque va desarrollando la fe.
¿Y cómo la desarrolla? Por el oír de la palabra. Por los momentos difíciles que pasa, porque muchas veces Dios permite los momentos difíciles para que desarrollemos una fe en Él. Para que nosotros confiemos en Él y podamos ver su gloria. Y esa fe es esencial. Esa fe que tiene que irse desarrollando en nosotros es esencial, es clave. Es muy clave. Primeramente, porque según lo que dice Gálatas, todo ser humano va a ser justificado por la fe. O sea, de pecador a ser un hombre o una mujer libre del pecado, a que Dios lo declare justo, a que Dios lo declare justo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, porque Él es el autor de la fe, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces, lo único que a mí y a usted nos puede justificar es la fe en nuestro Señor. No es el pan que usted regale añejo, o la camisa vieja que usted no se pone la regala, entonces ya Dios va a tomar en cuenta eso. No, si bien es cierto, las buenas obras fueron preparadas para que nosotros vivamos en ellas. La justificación, el hecho de que Dios declare justo a este, lo declaro justo, no es por mí, no es porque yo voy a una iglesia, pertenezco a tal movimiento religioso o tengo tanta vida buena de moral, es por la obra de nuestro Señor Jesús y mi fe puesta en Él. Léalo aquí, por eso sigue siendo nuestro Señor la clave para todo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. ¿Oyó? No es la fe en el agüita, no es la fe en el limón, no es la fe en la estampa, no es la fe, no. La fe de Jesucristo. Porque Él es fe. Otra vez se lo repito, Él es el autor y consumador de la fe. Y usted y yo no vamos a ser justos delante de Dios si no es por medio de la fe en Jesús, de Jesús. Y luego más adelante también en Efesios 2 versículo 8, porque es esencial esa fe. Ve aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted no puede ser salvo, mijito ni mijita, por los propios medios tuyos, ni por ser evangélico, ni por pertenecer a una congregación donde el pastor es el hermano Giovanni. No, porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios. Nadie la merece. Por causa del pecado fuimos deteriorados. Nadie merece todo. Pero por medio de la fe. ¿La fe qué? La fe de Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted comprenda. Y si usted que me está viendo debes escuchar esto, escúchelo. Si usted se muere y usted no ha venido a Jesús, usted está con problemas. ¿Pero por qué? Porque así de simple, Dios proveyó un medio, y el medio fue Él mismo, venir a morir por los pecadores, para que esa imagen y semejanza que fue deteriorada por el pecado sea restaurada y esa persona comience de nuevo una relación muy estrecha con su Creador. Y si usted y yo morimos sin restaurar esa imagen y semejanza, sin obtener esa salvación, ese perdón del pecado, usted y yo vamos a tener problemas cuando regresemos a la presencia de Dios. Por eso no juegue con tu vida espiritual, compréndalo, no juegue. Estamos llenos de religiones y llenos de engaños, y la gente cree por medio de filosofías y huecas sutilezas que ellos pueden hacer esto y esto y esto, y que Dios los perdone, que Dios es amor. Sí, Dios es amor y Dios perdona, pero es amor, pero también es juego consumidor, es un juez justo, y Él no quiere que nadie vaya a la condenación. Y como no quiere que nadie vaya a la condenación, Él vino a morir y entregar su sangre para que esta imagen que fue deteriorada de nosotros como hijos del Creador por causa del pecado, eso se quite, nos justifica, y por medio de la fe en Él nosotros podemos ser salvos. Y cuando cerremos nuestros párpados en el momento de partir,
tener la seguridad de que vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tome en poco eso que estás escuchando. No lo tome en poco. Mucha gente lo ha tomado en poco. Ya ha dicho, es un pastor más, un predicador más, un vividor más. No tome en poco lo que te estoy diciendo, porque yo no sé si hoy usted o yo tenemos que regresar. Y si vamos con una imagen y semejanza de nuestro Dios deteriorada por el suelo por causa del pecado, Él no nos va a recibir con Él. Aunque nos ame, no nos va a recibir con Él. Por eso la fe es necesario, no solamente para la justificación, para la salvación. Y en Efesios capítulo 6 versículo 16, vea lo que dice, en estos tiempos de pandemia, donde mucha gente está con miedo, donde mucha gente está enferma, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la fe no solamente justifica, la fe no solamente salva, sino también la fe es como un escudo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. La fe es un escudo. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del diablo. Porque Satanás lo que quiere es que mantengamos nuestra imagen y semejanza de Dios deteriorada por causa del pecado. Y quiere meter más y más y más y más pecado. Quiere meter más y más y más pecado para que la gente simplemente viva arruinada y viva lleno de temor y de amargura y de enojo, de esclavitud. Y que estén pensando solamente en lo malo. Esa es la obra del diablo. Pero Dios viene y nos da a los que son restaurados su imagen y semejanza. La fe comienza a desarrollarse y esa fe se convierte en un escudo donde el maligno lanza los dardos para destruirnos, pero la fe nos sostiene. La fe, con la fe paramos esos dardos. Con la fe seguimos creyendo de que Dios nos tiene con una misión aquí. Con la fe seguimos creyendo de que Dios nos tiene para amar y no para odiar. Con la fe seguimos creyendo de que todavía tenemos una misión que cumplir en la tierra. Con la fe seguimos creyendo de que si vivimos para Dios vivimos, y morimos para Dios morimos. Con la fe seguimos creyendo de que Dios, el Altísimo, nuestro Creador, está a nuestro lado como un poderoso gigante y que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Con la fe nosotros podemos detener todos esos dardos de fuego y no vamos a tener temor a malas noticias. No vamos a estar temiendo de que me viene esto, que me viene lo otro. Y si viene la muerte también, si morimos para Dios morimos, y si vivimos para Dios morimos. Y vamos a poder decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? La fe es importantísima que se desarrolle en usted en todo momento, y cuanto no más en estos momentos donde el diablo tiene a más de uno llenos de temor. Los tiene llenos de temor. Y usted dice: y no hay que temer. Es que yo no puedo estar bajo el temor. Yo tengo que estar sobre el temor. Porque la Biblia dice que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pero yo no voy a poder trabajar y vivir esto si mi fe no ha sido desarrollada. Y mi fe no se desarrolla por una religión. Mi fe se desarrolla cuando mi imagen y semejanza del Altísimo, que fue deteriorada por el pecado, comienza a ser restaurada. Y es restaurada cuando yo comienzo a arrepentirme de mis pecados y cuando comienzo a vivir una vida de estrecha relación con nuestro Dios. No de domingo de vez en cuando que voy a la iglesia, sino una vida de una estrecha relación con el Altísimo. Que se piensa en Dios, que se camina en Dios, que se construye en Dios, que los sentimientos nuestros van acorde a la voluntad de Dios, que si siento rencor lo quito porque eso no viene de Dios, y todo aquello que no viene de Dios yo lo voy a quitar, y mi fe cada día va en aumento de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por eso es que es importante la fe. ¿Por qué? Porque es que David peleó contra Goliat y lo venció. ¿Porque era más fuerte? No, porque David desde pequeñito comenzó a vivir una estrecha relación con su Creador. ¿Y por qué Samuel? Porque Samuel también desde pequeñito comenzaron los papás a ayudarle a vivir una estrecha relación con el Altísimo. Todos estos hombres del Antiguo Testamento, que fueron hombres valientes, que pelearon, que los mandaron a la cárcel y que les obligaban a que no hablaran más de Dios, y ellos seguían haciéndolo. Ellos fueron valientes. ¿Por qué? Porque iban a una iglesia, ni de iglesia tenían. Eran porque ellos habían comenzado a vivir una estrecha relación con Dios, que es lo que Dios espera de usted y de mí. ¿Lo escuchó? Que es lo que Dios espera de usted y de mí. No tanto como un templo y que soy evangélico y que no. Dios quiere una estrecha relación
relación con Él. Y a nosotros nos conviene, escúchalo, a usted le conviene ese montón de problemas que muchas veces hay en los hogares, ese montón de cosas que suceden en el mundo, es porque el hombre ha perdido, no le da la gana mantener una estrecha relación con Dios. Nos hemos vuelto simplemente gente religiosa que visita los templos, pero siguen fumando, siguen haciendo las cosas, siguen odiando, siguen golpeando a la gente, siguen construyendo violencia, siguen viviendo en un sexo depravado, siguen viviendo en una unión libre, siguen haciendo lo que ellos quieren. ¿Y eso es lo que Dios quiere? No, por eso es que otra vez lo repito, mucha gente no quiere ser cristiana. ¿Por qué? Por el testimonio, porque no ven en esos que practican, en esos que llevan una Biblia, en esos que van a la iglesia con una carita de santos y los miran haciendo las cosas que Dios no ha mandado hacer. Y miran a los predicadores sacándole la plata a la gente, y mira a los otros vendiendo milagros, y mira a los otros diciéndole que si quiere tal milagro paguen tanto. La gente está viendo esto y no están viendo la imagen ni la semejanza de Dios en lo que hemos creído en el Altísimo. Y no la ven, ¿por qué? Porque no hay una estrecha relación con el Altísimo, porque seguimos nada más cubriéndonos con una falsa moral. Una falsa moral, que no tomo, que no bailo, que no fumo, que no hago esto. Una falsa moral, pero no hay una entrega con el Señor. No hay un caminar con Dios. No hay una relación estrecha con el Altísimo. Y por lo tanto la imagen y semejanza de Dios sigue deteriorada. Pero Dios ha venido a esta tierra. Escúchame, Dios ha venido a esta tierra a traer una religión. No, Dios vino a enseñar una vida moral. No, Él vino a salvarnos y a enseñarnos una vida que definitivamente muestra su gloria y su honra. Porque si mi vida moral va acorde a Dios, pero también mis otros actos, si me predicaba acorde a Dios y mis actos van acorde a Dios, entonces la gente va a ver la gloria de Dios en nosotros. Y por eso es necesario que nosotros vivamos esa estrecha relación con Dios para que nuestra imagen y semejanza sea. ¿Cuánta gente hay en la casa? ¿Cuántas esposas hay que son unas malcriadas? Usted las ve en iglesia, solamente hablan bonito, tierno y dulce cuando están en la iglesia. Cuando están en la casa, al marido no le dicen malas palabras, pero no son tiernas, no son románticas, no son dulces, no. Es un puro, ¿cómo se llama? Cuando hablan son groseras. ¿Y cuántos esposos también entramos a la iglesia y ahí con una carita santa que no queramos un plato, pero después de que salimos ya estamos actuando completamente diferente? ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza de Dios ha sido restaurada. No ha sido restaurada. Y no ha sido restaurada no porque Dios no quiera, sino porque quizá nosotros no hemos entendido. Dios quiere que su imagen y semejanza de Él en nosotros sea restaurada para que la gente vea en nosotros su gloria, para que la gente vea en nosotros hombres y mujeres que aman, hombres y mujeres que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. En las congregaciones solamente un 10%, 20% de personas son las que sirven a Dios. Escúchelo, solamente un poquito son los que sirven, y está comprobado que ni un 10% de la gente va a las congregaciones, oran ni leen la Biblia, solo escaso un 10%. De ahí que es importante nuestra relación con el Altísimo para que nuestra fe crezca. Es necesario que haya de nosotros para con Él una relación, una comunión, un caminar en Él, un accionar en Él, un poner a la mente a pensar: ¿esto está acorde a la voluntad de Dios o no? ¿Esto es producto de la fe o no? ¿Esto es producto mío? ¿Lo que yo voy a levantar es para mostrar que soy un hombre de fe, o es porque Dios me está diciendo levante eso? Hay gente que se casa simplemente porque le gusta la chiquilla o el muchachito, pero no es porque hay una dirección divina. Y ahí es donde vienen los fracasos, ahí es donde vienen los golpes. Hay gente que hace decisiones sin consultar a nuestro Dios, porque para ellos Dios solamente está en los cultos cuando van, pero en el diario vivir no
nuestra vida. Y si usted la está viviendo, no afloje, no afloje, no afloje. Si ustedes son de esos y esas que su imagen y semejanza de Dios ha sido restaurada y cada día quieren parecerse más y más a nuestro Señor. Nuestro Señor le dijo a los Gálatas que Él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos. Eso le dijo Pablo a los Gálatas. Gálatas, ¿quién les dijo que huyeran de el evangelio? Oh Gálatas, por los cuales tengo dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es una restauración de imagen y semejanza de Dios. Cristo en nosotros. Nuestro pensar va acorde a Dios. Nuestros sentimientos van acorde a Dios. Nuestro accionar va acorde a Dios. Nuestra fe va acorde a la voluntad de Dios. En fin, todo es Dios. Por eso Pablo decía que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. La fe se convierte en nuestra coraza. Y la fe es la clave para derrotar y conquistar. Por eso usted mira en el libro de los Hebreos que dice que ellos conquistaron reinos. Vamos a leer el 33. O el 32, 33. Póngamelo ahí. Y el 34. Sí, de Hebreos 11. 32, 33, 34. Vea. ¿Y qué más digo? Dice el escritor a los Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, todos ellos en el Antiguo Testamento, así como de Samuel y de los profetas. Y siguen diciendo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Vea esto, vea por qué la fe es importante, por qué la fe tiene cada día que irse desarrollando. Otra vez, que por fe conquistaron reinos. Piense, hicieron justicia, alcanzaron promesas de Dios, taparon bocas de leones. Y sigue el 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad o de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Esto por causa de qué? ¿Por causa de qué? De la religión. Por causa de la fe. Otros experimentaron, porque todo hay al desarrollar la fe, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Porque tampoco la fe solamente nos prepara para alcanzar las promesas, para conquistar, para traer la platita, para traer la salud. Que no. Ellos también fueron apedreados. Pero ¿cómo soportaron? Por la fe. Ellos pudieron renunciar, pero la fe los mantenía a ellos. Así que la fe, más que la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe es ese estado divino en nosotros. La fe es ese estado divino. Es eso que viene de Dios y que Él puso en nosotros para que nosotros pudiéramos conquistar, para que nosotros fuéramos fuertes, para que nosotros fuéramos valientes, para que nosotros viviéramos sin temor a tantas cosas de este mundo. Fueron apedreados, aserrados, cortados por la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todo esto ellos lo pasaron porque tenían una fe sustentada en su Dios. Caminaron como viendo al invisible. Muchos no recibieron las promesas y caminaron tiempo como peregrinos y extranjeros hasta que regresaron a casa. Usted y yo vamos a tener que regresar a casa pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero qué bueno es que cuando regresemos a casa podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea. Tenemos que pelear. Los hombres de fe no estamos para acobardarnos. Las mujeres de fe no están para acobardarse. Como iglesia no estamos para meternos en un cuarto a temblar. San Juan dice en 1 Juan 5:4:
Dice así Juan, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es que cada día nosotros debemos de pensar que la fe es el regalo que Dios nos ha dado. Y está en nosotros. Porque al haber sido criados a imagen y semejanza de Él, Él nos guardó la fe para Él. Él nos la dio también a nosotros. Que por causa del pecado se deterioró la imagen y semejanza, y por ende también una vida de fe. Es cierto. Pero también es cierto que nuestro Señor vino a restaurarnos. Que Él vino a morir por cada uno de nosotros, a pagar el precio para justificarnos, y para que a través de Él nosotros pudiéramos comenzar de nuevo una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas esas son hechas nuevas. ¿Qué nos queda? Decir, yo tengo fe. No, nos queda el fortalecer nuestra fe. Nos queda el caminar más cerca de nuestro Señor. Nos queda estar dispuesto a pagar el precio. Nos queda estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nos queda el tomarnos del Señor para que nuestra fe crezca y que podamos a través de ella ser justificados, ser salvos, poder tenerla como coraza y como escudo, y poder lograr conquistar, poder estar fuerte en los tiempos de pandemia, en los tiempos de debilidad humana, en el tiempo de tragedia, en el tiempo de muerte, en el tiempo de aflicción. Poder estar fuerte y firmes, creyendo que Dios está con nosotros y que hemos vencido al mundo. Porque si mantenemos la fe en nuestro Dios, la fe nuestra vence al mundo. Y concluyo. Tu imagen y semejanza de Dios ha sido restaurada. Es muy fácil saberlo. Observa cómo piensas, observa cómo actúas, observa tus sentimientos, observa tu caminar, observa tu caminar. Es necesario que usted también vele. Jesús dijo, velad y orad. Es necesario que usted y yo velemos, separados, aparte, y analizar nuestra vida. Y todo aquello bueno hay que fortalecerlo. Todo aquello que estamos haciendo acorde a la voluntad de Dios hay que fortalecerlo, hay que fortalecerlo, hay que fortalecerlo. Y cada día creer que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Les dejo esto. Y que Dios nos ayude para que nuestra vida sea restaurada, nuestra imagen y semejanza de Dios sea restaurada. Y si ya es restaurada, cada día debe de fortalecerte en fe, más. Una relación muy estrecha con Él. ¿Cómo, pastor? Saca tiempo para estar con Él. Adora su nombre. Saca tiempo para leer la palabra que Él nos dejó. Esfuérzate por servir a Dios. Cuídate de los pensamientos que muchas veces llegan y que no están acorde a la voluntad de Dios. Si no has perdonado, porque todavía esa área de semejanza de Dios no está limpia, porque Dios sí nos perdonó y Dios nos creó para perdonar y para amar y para servir y para dar y para hacer su voluntad. No nos engañemos. Si vas a un templo, es para recibir en el templo una enseñanza que nos exhorte, que nos jale los mecates, porque hay gente que lo que les gusta es que les ofrezcan el cielo y que no los ofendan. Hay gente que eso es lo que les gusta y por eso andan de iglesia en iglesia buscando a ver quién dice lo que yo quiero. No, ojalá que los predicadores te saquen roncha, ojalá que los predicadores te enojen. ¿Me está oyendo? Ojalá que los predicadores te enojen. Y cuando un predicador te enoje, diga: Dios, gracias porque ese tipo me enojó.
Eso es señal de que Dios está con ese hombre. Y no es que voy a decir que el predicador vaya a ofender, no, porque hay predicadores que ofenden. Ustedes son unos sinvergüenzas. Ustedes no, ya eso es una ofensa. Pero que a usted le moleste un predicador que le está enseñando lo que dice la Biblia, que le está llevando a la reflexión. Pídale a Dios que haya muchos de esos, que haya mucho Juan el Bautista que manda a la gente al arrepentimiento, porque si no, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y si esta predicación, esta enseñanza te sirvió de exhortación o de motivación, no sé, que Dios sea el Señor. Y si no te gustó, pues qué bueno que no te haya gustado, porque también hay jarabes que no nos gustan. A mí no me gusta que me inyecten, y cuando yo no te me voy a inyectar en un momento, papá suavecito, no me gusta. Hay jarabes que quizás a la gente no le gusta porque son muy amargos, pero son buenos. Entonces hay predicaciones que no gustan, son amargas. Cuando a Daniel le dijo el Señor, come el rollo, dice que a él le supo amargo, pero después le fue dulce, porque cuando él lo recibió era tan difícil lo que viene para este mundo que él le supo amargo. Pero después, cuando él vio que nuestro Señor estaba con su misericordia, le supo dulce. Hay cosas que nos sabrán amargas, pero quizás cuando lleguemos a la presencia de Dios nos van a ayudar. Les dejo eso, mijitos, para que nuestra imagen y semejanza de Dios cada día sea restaurada. Y si usted no lo ha hecho, usted tiene la oportunidad ahora. Ya usted vio, yo no te puedo restaurar tu imagen y semejanza, Jesús sí. Y si usted le dice al Señor, perdóname de todos mis pecados, yo quiero que mi imagen sea restaurada y que cambie mi vida acorde a lo que tú quieres, hágalo en este momento. Yo te puedo guiar con una oración. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo he escuchado esta palabra y sé que necesito que mi imagen y semejanza deteriorada por el pecado sea restaurada en este momento. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, Señor, y necesito tu perdón. Necesito, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Tu palabra me dice que si tengo fe en tu sacrificio, soy justificado. Y es donde yo quiero poner ahora mi mirada, en ti, Jesús, en tu obra redentora en la cruz. Señor, te doy gracias por haber derramado tu sangre por mí, por haber decidido dejar su trono y en forma humana venir a morir por este pecador. Gracias, Dios. Necesito tu salvación, tu justificación. Necesito que mi vida sea restaurada. Mi imagen tuya y mi semejanza a ti tienen que ser restaurada para que mi fe también comience a crecer y poder convertirme en un instrumento en tus manos, pues que esta es la misión que tú me has dado al venir a esta tierra. Me entrego a ti, Señor, y mis pecados lavo con tu preciosa sangre vertida hace 2000 años. Te prometo, Señor, que voy a vivir para ti, que voy a ordenar mis pasos, mi caminar, acorde a lo que tú has establecido. Desde hoy me entrego a ti. Voy a ser tu siervo o tu sierva, y voy a llevar a otros también tu consejo, tu amor, tu gracia, y que vean en mí, Señor, tu imagen, la imagen de amor, de misericordia, de servicio, de bondad. Mi vida es tuya, Padre. Amén. Déjeme orar por usted. Señor, yo sé que estas personas han sido lavados por tu sangre y van a vivir para ti. Ayúdalos
Protéjalos de toda obra del mal y hombre perverso, y que ellos sean encaminados en ti. Los bendigo y sé que sus nombres están inscritos en el libro de la vida a partir de ese momento. Y bendigo a todos, Señor, los que han estado conectados, para que esto que hemos compartido nos inspire, nos motive, haya sido una exhortación para buscar más tu presencia, para fortalecer nuestra relación contigo y para desarrollar una vida de fe, que es una vida de victoria, la que vence al mundo. Señor, bendigo a todos los que están conectados. Los bendigo en tu nombre, y que muchas almas que puedan ver esta enseñanza puedan ser también atraídas a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Estás viendo Hacia lo Mejor con Giovanni Calderón.